turno de hablar con el director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Rafa Klesler. En términos de la creación de una gran empresa nacional de alimentos. Es como decir, che, vamos a crear YPF, o vamos a crear SECBA, o vamos a crear ELMA, o vamos a armar la Junta Nacional de Granos. La empresa nacional de alimentos tiende fundamentalmente a recuperar la soberanía política del Estado a la hora de la planificación de la producción de alimentos en Argentina. Es decir, hoy está librada al mercado. Sabemos que el mercado no resuelve los problemas y mucho menos resuelve los problemas de la gente, sino por el contrario, el objetivo de aquellos que entran al mercado es la acumulación capitalista. A diferencia de las empresas públicas no lucrativas que se han generado por tanto tiempo en la Argentina y que tiene que ver con la intervención estatal en la regulación de ese mercado capitalista, que tiene por único objetivo es poner a su Dios el dinero en el altar de la avaricia. Frente a eso, es importante que Alberto no haya dicho que no, sino que no le ha acercado el proyecto. Yo creo que hay un bloque de fuerza que se está constituyendo alrededor de una idea fuerza que tiene que ver con esto, ¿no? La intervención estatal para regular el mercado de los alimentos en Argentina. Claro, de eso se trata, que tiene que haber una definición política de los alimentos que queremos ingerir, de la calidad de los alimentos necesaria, y en función de eso ponernos a producir. A todos le planteo lo mismo. Acá no se trata de suplantar un oligopolio con otro, sino por el contrario, en cada rubro de esa decisión que tomemos, sea harina, sea sea carne, pollo, aceite, es en qué situación de mercado, es decir, en qué situación de posicionamiento del mercado necesitamos para hacer un referente de precios. Por ejemplo, en los lácteos tenemos una cuenta más o menos que con el 10%, el Estado incorporándose al mercado de la leche en un 10%, con eso genera una referencia de precios. Es muy importante saberlo, pues no necesitamos producir 50%, meternos con el 50%, un 10% suficiente en este caso. Frente a eso, nada, te planteas un plan de negocio en función de, por etapas, llegar a esa participación dentro del mercado para hacer la referencia de precios. Sube la producción y disminuye el consumo. Claro. Porque están utilizando la leche en polvo, que se está pagando muy bien la tonelada, para exportarla. Claro. Pero sí tenés razón. Porque el tema es, han achicado muchísimo las cuencas, calculamos que han destruido... ¿Saben cómo se destruye una cuenca? Cuando la empresa monopólica o oligopólica va y no compra. Entonces se achica, terminás armando 10, 20, 30 quesos para producción local y va cerrando. Y el hijo del tambero no quiere ser tambero. Esa es otra, ¿no? Digamos, cómo se va cayendo el oficio. Son las 200 cuencas que han destruido y le han incorporado mucha genética. Por eso ahí está la diferencia, que con menos cuencas están produciendo más. En municipios Marcos Paz, Trancas, en Tucumán, después provincial tenés en Catamarca, tenemos en La Pampa, es decir, experiencias municipales y provinciales de recuperación o de cuencas, como la de Tranca, donde durante 5 años le metieron genética nueva a los productores, y ahí se generó una alianza estratégica porque te terminan vendiendo la propia leche, es decir, la leche que con genética que la aportó el Estado fuiste modificando. Entonces tenés una cuenca que está levantando mucho. Es decir, hay experiencias municipales y provinciales donde crean sus propias empresas para intervenir en el Estado y ser precio de referencia frente al mercado, ¿no? En líneas generales presentamos el proyecto. Acuérdense que esto empieza como una idea y hoy lo toma el Ministerio de Desarrollo Social. Esto es importante, en clave con propuesta, ¿no? Digamos, dentro de lo que es la incumbencia que tenemos del Ministerio de Desarrollo Social. En Córdoba lo presentamos a una reunión muy importante con los sindicatos de la CGT, la I de Córdoba, Regional Córdoba. Lo presentamos en las universidades, con las pymes, porque la empresa nacional de alimentos, esto hay que explicarlo muy bien, porque tenemos años y años de lógica neoliberal. ¿Se acuerdan de Neustadt? Planteándote todas las noches en contra de las empresas públicas. Tuvimos a Menem, que privatizó lo mejor que ha generado la Argentina en términos de Estado, ¿no? Que son sus empresas públicas. Pues si hoy tenemos petróleo en Argentina, porque hubo YPF. Y si tuvimos alguna vez comercio exterior, porque la ELMA
la empresa de línea marítima argentina existió y se armaron con 4 barcos. Esa es la genialidad de Perón. Agarró 4 barcos, generó la ELMA, empezó con los fletes y empezamos a construir, terminamos construyendo nuestra propia flota marítima. Claro. Exactamente, el astillero. Entonces, frente a eso, digamos, en Córdoba me fue bien en tanto y cuanto con una alianza estratégica con los productores, que esto es muy importante saber que la empresa nacional de alimentos no funca, sino hace alianza. Y su alianza es con los productores primarios de alimentos, que son los que laburan realmente. Bien en Córdoba, pero bueno, sabemos que entre Córdoba, Santa Fe y provincia de Buenos Aires tienen el 95% de la industria lechera, ¿no? Digamos, no, imagínense, y el resto del país se reparte el 5%, poquito menos. Frente a eso, haces un número muy rápido y sabemos que de promedio la leche en el país y viaja a 1.500, 1.800 kilómetros. Tomate es normal comerlo todos los años, pero no en las regiones, porque lo que se ha construido es un tomate por región durante las 4 estaciones. Lo que pasa es que traerlo de Salta a Buenos Aires no sería correcto. Vos fíjate que el sector productor de frutas y verduras es el menos concentrado, pero el que más intermediación tiene. Eso significa que la empresa nacional de alimentos, no la empresa, el Estado, en su planificación de la economía y en la producción de alimentos, tiene que ver, bueno, cuáles son los productos que vamos a comer, qué cantidad se necesita, y encontrar en la cadena de producción de ese producto dónde tenemos que poner valor. Es decir, si vos agarrás el tomate, claramente es en el flete y en la intermediación. Es decir, la intermediación de la fruta y la verdura es muy alta. Bueno, entonces tenemos que tener herramientas para, como se dice, transformar eso en kilómetro cero. Es decir, nosotros tenemos que tener en la Argentina la capacidad de poder construir una red de fletes muy importante. Con una decisión política, arriba de 400 kilómetros el tren, abajo de 400 kilómetros el camión. Con esa decisión política cambiás la matriz de transporte en la Argentina, por ejemplo. Entonces vos lo que empezás a construir son mercados de cercanía, regionalizadas, y sobre todo, digamos, ponés en valor las economías regionales que tanta dependencia del puerto de Buenos Aires tienen. Aquellos países que más crecen en el mundo son aquellos que tienen la capacidad de planificar su economía. Rusia, China, ahora se incorpora Francia, increíblemente, y después tenemos, dentro de la planificación económica, vos tenés a Bolivia, que increíblemente redujo su inflación al menos del 1%, donde tiene tasa de crecimiento a lo chino, y donde, ¿por qué? Porque tienen la potestad de la planificación. Hay un conjunto de empresas estatales que tiene que ver con la decisión política de Evo cuando fue presidente, que frente al desabastecimiento y frente a los golpes de mercado, lo que te creaba era un conjunto de empresas. Por ejemplo, aumentaba el que desabastecían de harina, bueno, él creaba los molinos, las empresas, llave en mano, ponía y federalizaba. Ustedes saben que Bolivia es un país muy unitario, federalizaba. Entonces vos tenés, por ejemplo, molinos de harina en el Chapare, una cosa increíble, pero bueno, él la armó así. O ellos consumen mucho pescado, entonces tienen piletones enormes del Estado que junto con productores locales, es decir, le prestan esos piletones para que puedan hacer cría de pescado de río. No, una cosa increíblemente, por eso, nada, es tan caro para los argentinos ir a Bolivia, han recuperado, han fortalecido su moneda, es decir, se llama EMAPA, la empresa, el complejo industrial estatal de producción de alimentos de Bolivia. Y bueno, la visitamos, están muy bien. Después hay experiencias en todo el mundo. Lufthansa fue la línea aérea de bandera alemana. Nada, los alemanes tuvieron que poner guita, la estatizaron su empresa porque frente a la pandemia se hizo, es decir, no hubo respuesta de la economía de mercado. ¿Quién tuvo que salir? Tuvo que salir el Estado. Entonces, en el mundo no se está discutiendo si el Estado tiene que participar en la economía, ya se está discutiendo el cómo. Es decir, estos libertarios que andan por acá, todo mentiroso, versero, mejor que vean sus países de referencia, como Alemania, como Francia, como los Estados Unidos, donde Estados Unidos sacó un bono para repartir entre la gente, imagínense, y acá están puteando los planes.
digamos. El bono es para la gente pobre de Estados Unidos, tiene una pobreza de 45 millones de pobres en Estados Unidos, entonces está interviniendo como loco su economía a través del Estado. Frente a eso, ¿qué decimos nosotros? Tenemos que recuperar el discurso y la batalla cultural por la necesaria intervención estatal en la economía. Para nosotros la referencia es YPF Agro. La división agro de YPF debería ser la empresa que lleva adelante, tiene know-how, fideliza marca, tiene una serie de cuestiones muy importantes que tiene que llevar adelante. Pero bueno, en su momento se iba a hacer cargo de Vicentino, se hizo cargo, posición política, pero bueno, lo que decimos es de ir de menor a mayor, de ir interviniendo a partir de la necesidad, ¿no? Por ejemplo, todos los años tienen una excusa para aumentarnos la harina. Si tuviéramos la empresa pública, yo salgo a estoquearme a futuro comprando en Rosario el trigo para el año que viene tener harina. Fácil, necesitamos... Hay para el mercado interno 8 millones de toneladas. Te permite exportar 14 millones y hay 8 millones que quedan en la Argentina. Y el consumo es del 7,5, es decir, estaría sobrando harina y estos guachos te la esconden, te desabastecen y te generan esta inflación. Hay que regular, para eso tenés varias herramientas, tenés, igual el Estado lo desarticularon bastante, ¿viste? Vos tenés la ley por la competencia, lo que se llama antimonopolio, tenés el mercado interno, tenés los impuestos y también tendrías que tener la empresa nacional de alimentos. Sí, bueno, lo que generó la inversión de la siembra directa a través de APRESID y su vocero Clarín, lo que generó fue pobreza en las regiones, la expulsión de los trabajadores rurales a las villas de las grandes ciudades y concentró concentró el negocio. Porque acá, vos fijate que lo que invierten son los pools de negocio y los dueños de las tierras están tomando cafecito acá en Recoleta, en la Biela. Ustedes se acuerdan que la reforma agraria de Perón era, en La Plata dio 160 hectáreas a cada uno, en Mar del Plata daba a 200 hectáreas, es decir, generó los cordones verdes, sobre todo para la producción interna. Eso se fue achicando, entonces hoy tenemos muy concentrado. Pero bueno, son temas para hablar y es bueno que la empresa nacional, porque te genera discusiones sobre los impuestos, sobre la tierra, sobre los fletes, sobre la calidad de la comida, sobre la necesaria reforma del Código Alimentario argentino que tenemos, donde no diferencia alimento de comida. Entonces, vos agarrás el Código Alimentario, está hecho para las grandes multinacionales y no para los productores, no para el Estado, no para la gente. Entonces, frente a eso, nada, está bueno que la empresa nacional tiene todos estos debates nacionales.